Universidad Abierta de Estancia de México. Ingeniería en Logística y Transporte. Materia Contexto Socioeconómico de México. Unidad 3. Neoliberalismo y Globalización. Actividad complementaria. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El 1 de enero de 1994 se levantó la lucha armada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El entonces presidente mantuvo una oposición pacífica y luego de no dar respuesta al movimiento armado, buscó una solución pacífica negando en todo momento lo sucedido en Chiapas y que relacionaba al ejército militar. Comisión de Paz en Chiapas. El 12 de enero, al cabo de 2 semanas escasas de combates que dejaron varios cientos de muertos y otros tantos millares de heridos entre guerrilleros, soldados y civiles, así como alrededor de 60,000 campesinos desplazados de sus hogares, el ejército inició un precario alto del fuego. El 2 de marzo, el comisario federal para la paz y la reconciliación en Chiapas, nombrado por Salinas, Manuel Camacho Solís, hasta entonces secretario de Relaciones Exteriores del gobierno, y Marcos sellaron en San Cristóbal de las Casas, con la mediación del obispo local, Samuel Ruiz García, un acuerdo de principios sobre 34 medidas políticas y económicas en torno al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. El asesinato de Colosio. El 23 de marzo, mientras los recuerdos de la sangrienta deflagración bélica humeaban en la selva lacandona, México experimentó una segunda y enorme conmoción con el asesinato a balazos de Luis Donaldo Colosio, nada más pronunciar un discurso de pre-campaña en Lomas Taurinas, Tijuana. El magnicida confesó a un mecánico de 23 años llamado Mario Aburto Martínez, que fue detenido en el lugar del crimen y que estuvo a punto de morir linchado por la muchedumbre enfurecida. Siempre insistió en que actuó solo, pero la opinión pública se resistió a creer que no hubiera una conspiración detrás. Elecciones presidenciales. Por otro lado, los medios de comunicación recordaron que el 6 de marzo anterior, Colosio, distanciándose de la propaganda del gobierno, había presentado a México como un país aún tercermundista en varios aspectos y se había comprometido a lanzar una vasta reforma política hasta conseguir la equiparación del sistema a las democracias normales. Colosio fue rápidamente suplido en la candidatura presidencial por Ernesto Zedillo Ponce de León, un competente tecnócrata surgido del reformismo salinista, que asumió como suya las promesas del que había sido su jefe de campaña. El 1 de diciembre Salinas terminó su mandato y Zedillo tomó posesión de la presidencia. Nadie imaginaba que entonces que México estaba a punto de sufrir una de las crisis más angustiosas de su historia. El 19 de diciembre, informado por Banxico de que las reservas internacionales en dólares estaban agotándose vertiginosamente al ritmo de una masiva fuga de capitales especulativos y de cancelaciones de tesobonos. A 20 años del EZLN, indígenas siguen en la pobreza. En los últimos 20 años no ha habido ningún cambio para los indígenas. El levantamiento armado en Chiapas sirvió para que políticos se beneficiaran de los recursos que se empezaron a fluir para las comunidades indígenas. Se utiliza desde entonces todavía más el discurso de la pobreza del reclamo indígena sin que haya cambios sustanciales.